Aquí empezó todo. En este hospital viejo de la Cruz Roja, en el año 95, comenzamos nuestra programación con mucha ilusión, con muchas ganas y sin saber hasta cuándo íbamos a llegar. Han pasado 20 años. En estos 20 años hemos podido ver muchísimas cosas y contarlas a todos ustedes. Como digo, aquí, en este hospital, empezó nuestra aventura. Aquí continúa la historia, aquí continuamos en Hablemos de Salud, en este hospital nuevo, hospital universitario, donde tantos programas hemos hecho ya y los que, si Dios quiere, nos quedan por hacer. Queremos seguir con ustedes. Se han cumplido 20 años. Estamos contentos por eso, felices. Queremos continuar aquí, en este hospital, con la medicina ceutí, con los médicos de Ceuta, con los enfermeros, con los que cuidan cada día por nuestra salud. Ellos son copartícipes en este programa, en Hablemos de Salud. Sin ellos no podíamos hacerlo. Por tanto, hoy estamos de celebración. Cumplimos 20 años. Sigan conmigo, sigan con nosotros, porque aquí, en este hospital, vamos a continuar hablando de salud. Señores, buenas noches. Un miércoles más, Hablemos de Salud. Muy buenas noches para ustedes, mis queridos telespectadores de Hablemos de Salud. Bueno, pues nos encontramos en el Hospital Civil para nuestro programa Hablemos de Salud. Hablemos de Salud siempre se complace cuando llega este día de la semana, porque tenemos la posibilidad, que siempre les digo y nunca me canso de repetir, de poder entrar en sus hogares. Ya tenemos 20 años. Parece mentira, pero cuando nacimos en 1995 nunca hubiéramos imaginado que nos convertiríamos en uno de los programas más longevos de todas las televisiones en España, superado solo por el eterno Informe Semanal de Televisión Española. 20 años, ¿y cómo han pasado? La idea era llevar al mundo de la medicina y de la salud pública a todos, pero de una manera fácil, que pudiéramos saber y entender cada palabra, cada término, cada tecnicismo y cada explicación. Y para ello nos ayudaban nombres clave de este mundillo y que gracias a sus aportaciones en cada programa nos fueron transmitiendo además de conciencia, confianza y un aprendizaje televisivo lleno de entusiasmo y sapiencia. Así que de la mano de Lopera, Rocha, Querol o Guerrero pudimos iniciarles a todos en el conocimiento y tratamiento de cuanto rodea nuestra salud. Con ellos se abrieron las puertas del viejo y del nuevo hospital y fueron los predecesores de otros importantísimos invitados que nos dieron todo su apoyo. A todos ustedes buenas noches y el próximo miércoles prometemos estar aquí para seguir hablando de salud. Doctores, especialistas, enfermeros y, en definitiva, todos los profesionales tuvieron su cabida y su momento entre los platós que un día decoraron Hablemos de Salud. Estamos aquí en el Hospital Puertas del Mar de Cádiz. Estamos con todos ustedes aquí en el despacho del doctor Matesán. Nuestras cámaras han salido fuera de nuestra ciudad. Nos hemos ido a Algeciras, a la clínica Rado. Estamos haciendo una grabación a bordo del buque insignia de la Armada. A lo largo de estos años viajamos a distintos lugares donde la salud es un referente para que todos ustedes pudieran tener la información de primera mano. Se hicieron entrevistas importantes y, sobre todo, fiables e ilustrativas a verdaderas eminencias tales como Rafael Matesanz, director general de Coordinación de Trasplantes de España, o al jefe de cirugía cardíaca en Cádiz, don José María Jiménez. Estuvimos con nuestras cámaras en la unidad de grandes quemados de Sevilla, un lugar no acostumbrado a abrirse al público y mucho menos a la televisión. También fuimos a la UCI pediátrica del Hospital Puerta del Mar con el doctor Simón. Visitamos el hospital de a bordo del portaaviones Juan Carlos I o la clínica Infanta Luisa de Sevilla y entrevistamos al jefe de cirugía neurológica. Grabamos al doctor Sánchez en el Centro Nacional de Parapléjicos de Toledo, la cámara hiperbárica del Hospital del Ángel en Málaga y otras muchas grabaciones que a lo largo de estos 20 años hemos tenido la posibilidad de llevarles a sus hogares para hacerles partícipes de cuanto concierne a la salud en nuestro país y en nuestra ciudad. Para cumplir 20 años han sido necesarios
el esfuerzo, el trabajo, la labor y la participación de muchos profesionales a los que no quisiéramos dejar pasar la ocasión de reconocerles su trabajo. En este tiempo fuimos de la mano de Manuel de la Cruz, Pepe Martín, Quique Cañas, Enrique Roldán, Luis Fossati, Ignacio Rodríguez, Manolo Bolorino y, como no, dice el refrán que de bien nacido es ser agradecido y por lo tanto no podemos olvidar a todo el colectivo médico-sanitario de la ciudad. Imposible nombrarlos a todos, los del sector público y el privado, pero al menos que nuestro agradecimiento llegue a todos ellos. En nombre de ese director, Alfredo Izquierdo, y de todos, gracias y ahora hablemos de salud. ¿Ha sido bien atendida por las enfermeras de este hospital y por el trato que tiene? ¿Cuál es? Muy bien, bien. El trato no puede ser mejor. Pues evidentemente continuamos nuestro programa, como les había dicho hace un momentito, todo continúa aquí en el Hospital Universitario después de venir del Hospital Antiguo. Lo que ocurre es que este programa es bastante especial, porque son 20 años los que se cumplen de Hablemos de Salud, y 20 años en un programa en antena continuadamente no es fácil hacerlo. En España es el segundo programa más longevo de la televisión, de todas las televisiones que existen en España. En el año 95, por el mes de marzo, empezamos lo que era un sueño, una ilusión de poder llevar la medicina a los ciudadanos, que pudieran conocer qué se hace en los hospitales, qué hacen los médicos, qué hacen los especialistas y cómo le podíamos contar a todos ustedes pues esa ilusión que teníamos todo el equipo de poder enseñar la medicina sin puertas. Vamos a comenzar lo que es nuestro programa aquí hoy, en este salón de actos en el Hospital Universitario, pues con las dos autoridades sanitarias que la ciudad tiene en este momento. Empezamos pues con don Fernando. Fernando, muy buenas y bienvenido a Hablemos de Salud. Gracias. Nuevamente. Estamos de aniversario, estamos cumpliendo 20 años y por tanto, por eso es lo que he querido reunirme aquí con vosotros, para hablar un poco de lo que nos suele gustar hablar de medicina y que nos cuente un poco tú, bueno, pues cómo están las cosas, cuáles son vuestros anhelos, cuáles son vuestras metas, qué es lo que se está trabajando, qué se está buscando para mejorar siempre la salud a los ceutíes en este hospital. Y desde tu puesto pues quisiéramos conocer un poco cuáles son esas metas. También después contactaremos con el doctor Hostales, que es el gerente. También vamos a compendiar un poco la conversación, ¿te parece? Bueno, en primer lugar decirte 20 años, se dice pronto, ¿no? 20 años. Estamos remontando a 1995. Yo llegué a Ceuta profesionalmente hablando en 1999. O sea, este programa ya estaba en marcha, llevaba 4 años. Entonces he colaborado contigo algunas veces, fíjate, 20 años, entonces era el hospital, antiguo el hospital, se conocía Hospital de la Cruz Roja, había un concierto, un convenio con Insalud, el extinto Insalud, ahora ya hoy día Ingesa. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas, desde, si no recuerdo más, en 1988 que se firmó el convenio de Cruz Roja con Insalud y pasó aquellas instalaciones del hospital a regirla entonces Insalud. Y bueno, pues hasta el año 2009 que se trasladó las instalaciones del Hospital de la Cruz Roja, pues pasaron aquí a este nuevo hospital, el Hospital ya Universitario de Ceuta. Comenzó a funcionar con las consultas externas y que se dotó con una serie de innovaciones, sobre todo tecnológicas, y con una dotación también de recursos humanos, y que nos ha llevado pues a tener este hospital, que yo creo que ha sido admiración de las personas que han venido a verlo y a conocerlo de otras instituciones sanitarias de la península, y que creo que es el orgullo de los ceutíes, ¿no? En cuanto a lo que me ha preguntado de las aspiraciones que tenemos, bueno, podríamos ir desgranándolas. Yo creo que hemos comentado en otro programa pues que prácticamente en todas las áreas tenemos un interés en mejorar, pero me gustaría quizás comenzar pues diciendo algunos apuntes, si
bueno, quizás no extendernos excesivamente, Sí, no, claro. pero sí algunas cosas. Es un problema recopilatorio, de conocer un Efectivamente, poco. haciendo un poco historia, de algunos apuntes de lo que se mejoró cuando vinimos aquí al hospital universitario, ¿no? Entonces, bueno, pues recordar algunas áreas que se han mejorado, por ejemplo, sin más lejos, quirófanos, ¿no? Quirófanos había, para que vean la diferencia, ¿no? Que se sepa la diferencia que ha habido, ¿no? Conceptualmente había 3 quirófanos, ahora disponemos de 6 funcionando, uno de ellos obstétrico, antes no había quirófano obstétrico como tal. Esos quirófanos disponen, además de una sala cada uno de preanestesia, y tienen cada uno pues un laparoscopio fijo. Antes, en el antiguo hospital, pues el laparoscopio era móvil y se utilizaba para los 3, o sea que se tenía que ir de uno en otro. Y había una sala de preanestesia que era también única para los 3. Y después había una reanimación que era la misma sala de preanestesia que se utilizaba de sala de preanestesia y de sala de reanimación para los 3. Ahora hay una sala de reanimación independiente, o sea, la preanestesia está en cada quirófano, y luego hay una sala de reanimación que es una sala preparada solo para la reanimación para los quirófanos. O sea, esto nos da una idea de cómo se han implementado los servicios, ¿no? Vamos también hablando con el doctor Hostalé, que es el gerente, para ir una conversación a 3. No hace falta que hablamos extendidamente de lo que es la medicina, tú has contado un poco, pero claro, como gerente del hospital, en el poco tiempo que lleva en el puesto justo, pues sí nos gustaría conocer un poco, que no tiene que ser fácil, ¿no? Pasar de la medicina, de trabajar como médico, de estar todo el día en consulta viendo pacientes, a gestionar. La cosa cambia bastante, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia desde el punto de vista médico, pasar a ser responsable de esta instalación, ¿no? Pues si te sirve de algo, pues estoy conociendo un hospital que no conocía, ¿eh? y bastante, no es distinta responsabilidad, no es que sea ni más ni menos, es distinta responsabilidad, pero es otro hospital, porque no solo es la asistencial, que es el fin, nuestro paciente, sino es toda la parte de hostelería, de infraestructura, que es la que hay que llevar para que todo llegue a un buen fin al paciente. ¿Cuáles son las mejoras que hablando con el director territorial, cuáles son las mejoras que tenéis en mente, en cartera, poder hacer en este hospital? Porque creo que voy a hacer reformas, que voy a hacer cosas nuevas que necesita el hospital. ¿En qué estáis ahora mismo metidos? Alfredo, yo y el equipo que yo he nombrado, estamos en reforma en todo. Nosotros queremos reformarlo todo. Pasa que tenemos que ir con respecto al país, poquito a poco, y haciendo cosas. Pero reformas en todo. Tenemos un hospital que hay que hacer funcionar mejor, todos queremos mejora. Tú le has preguntado si cómo estamos de especialidad y todo eso. Sí. Pues te decía, un buen ejemplo, el de quirófano. Ese quirófano que él decía de 3, lo lleva un solo anestesista, son 7. Pero también las exigencias son más, y la cartera de servicio que tenemos es mayor y ofrecemos mejor servicio. Y indudablemente mis aspiraciones siempre son pedir más de todo. Claro, nos queda la fuga de pedir. Claro, no, es mi gestión, el gestionar bien exige eso, ¿no? Bueno, pues yo pues necesitaría más de todo y mejoras en todo. ¿Qué puntualmente cosas que te puedo contar? Hombre, pues yo mi interés principal ahora mismo, me preocupa mucho el Tarajal, porque no solo es hospital, el centro de Tarajal, que está en unas condiciones, estamos esperando el director territorial y yo, él te hablará quizás más de esto que yo, pero estamos esperando que nos den luz verde y que empiecen ya las obras y que podamos poder reformar ese centro. Y a nivel del hospital, pues de momento estamos que vamos a empezar ya las obras para hacer un triaje nuevo en urgencia, para ampliar en la cobertura de urgencia, para que el triaje no solo sea para clasificar, sino para resolver problemas, y que las urgencias sean mucho más ágiles y lo que pasa al interior sea urgencias de verdad. Eso lo estamos haciendo a nivel de urgencia. Después estamos intentando también ampliar, que también empiezan las obras ya, y ya han empezado en el hospital de día, porque también es algo que está creciendo, que está en nuestro contrato de gestión y tenemos que potenciar y facilitar. Una cosa importante de la que podemos hablar, si queréis, vosotros que sois profesionales, podemos hablar
esta especie de charla entre los tres, lo que dicen todos los talés, las mejoras, las cosas que el hospital necesita para que el usuario se beneficie, que yo sé que cualquier gestor que se precie quiere hacer eso, y Hablemos de Salud siempre ha tratado de explicar a los telespectadores que en el hospital, en cualquier momento, de las personas que han pasado, todos han intentado mejorar cosas, todos han intentado que el hospital funcione, que el hospital salga adelante, y un hospital como este, universitario, tan grande, tan espectacular, porque es una instalación magnífica que cuenta con, como siempre hemos dicho nosotros, con auténticos profesionales, con gente muy preparada, muy formada y con un aparataje que cualquier hospital referente al nuestro, pues quizás no soñara con tenerlo, ¿no? Bueno, te puedo decir, quizás puntualizando un poquito más, tenemos un equipo de resonancia nuclear magnética que se puso entre las técnicas diagnósticas nuevas. Tenemos ecografía. Digo que tenemos una resonancia nuclear magnética, tenemos unos equipos de ecografía, unas técnicas de láser, equipos de radiofrecuencia. Tenemos un sistema de informática hospitalaria con la historia clínica digitalizada única que ha permitido lo que se llama el hospital sin papeles. Tenemos, ya te digo, una serie, por ejemplo, en obstetricia, lo que es tocoginecología, aparatos de última generación. Pero más allá de esto, tenemos también en mente y con motivo del nuevo contrato de gestión, una serie de objetivos prioritarios que se están ultimando y que en breve pues iremos a Madrid a firmar este contrato y esperemos que estén dentro de los objetivos, digo, prioritarios, y yo creo que son de interés y podemos ir avanzando. Algunos son ya repetitivos, esperemos que sea por fin el año en que se lleven a cabo. Por supuesto, la implantación definitiva de la receta electrónica, la cita previa automatizada, el poner en práctica ya el código ISTU, llegar a un convenio que ya hemos dado los primeros pasos aquí a nivel local. El gerente pues se ha esforzado mucho en llegar a un convenio con el Sistema Andaluz de Salud, con el Servicio Andaluz de Salud, para el tema del tratamiento de nuestros pacientes en lo que se refiere a la hemodinámica y al tratamiento de los pacientes con problemas de espalda, de lo que son las hernias y el tratamiento quirúrgico, el abordaje quirúrgico de estas. Es muy importante para nosotros, pues, por las carencias que hay y lo penoso que es el desplazamiento a la península, y porque a veces pues no conseguimos realmente que traten a nuestros pacientes, o las listas de espera se hacen muy largas. Estos son nuestros objetivos principales para este año, entre otros. Y también y el año pasado estuvimos en Madrid, el gerente y yo, y se nos informó que había un proyecto, que no sé si se llevará a cabo, espero que sí. Hay el proyecto de comprar un equipo de alta resolución en diagnóstico, y estaba entre un equipo de TAC o una resonancia nuclear magnética. En cualquier caso, pues esto nos ayudaría a rebajar aún más la lista de espera en estas pruebas diagnósticas. Una de las cosas que se consiguió para Ceuta y fue muy importante, y todos lo han mantenido desde que se contrató, fue ese helicóptero sanitario que tanto beneficio ha hecho a las ceutíes y al Ingese. Yo sé que fue un esfuerzo importante cuando se implantó, que podía haber dejado de continuar, pero el esfuerzo de la ciudad, el esfuerzo vuestro, ha hecho posible que ese helicóptero siga. Justo, fundamental para la ciudad que tengo 24 un helicóptero sanitario para que cualquier paciente nuestro pueda ser evacuado inmediatamente, ¿no? Bueno, me estás hablando de un tema que nada más entrar lo topé. Estaba en proyecto, pero estaba atascado, y nos costó, la verdad, muchas artimañas legales y demás, y al final lo sacamos y creo que sí es beneficioso, claro que sí, siempre es una garantía, ¿no? Un sitio como Ceuta, separado de la península, pues tenerlo, claro que lo mantenemos todo. Y ojalá fuera el día de mañana el único medio que tuviéramos a nuestro alcance y que pudiéramos evitar todas las demás evacuaciones, porque quiere decir que en nuestro hospital se podrían hacer. A eso voy. El helicóptero está muy bien, es un auténtico logro que se consiguió, que sigue estando y que esperemos que siga por mucho tiempo. Pero este hospital tiende, lo pregunto a los dos para que podamos participar todos, este hospital tiende a que con
cada vez se va a quedar menos personas, ¿no? Claro. Que tengamos aquí la solución, como decía Fernando antes, del viaje penoso de las familias, tengan que salir de Ceuta. Bastante tenemos con estar fuera de la península como para que encima tengamos que irnos por ahí a que nos atiendan, ¿no? Claro, por eso hablaba de intentar tener buenas relaciones y información, compartir la información con los hospitales nuestra referencia de Cádiz. Bueno, la realidad es que cuando llegamos en el año 2012 se revisó el tema de... A mí no me gusta hablar de evacuaciones, me gusta hablar de traslados, sí, claro. porque técnicamente son traslados secundarios. El traslado primario es una emergencia que surge y tienes que hacer un traslado de primera necesidad, vital, de emergencia. Cuando ya el paciente está estabilizado, se hace un traslado entre hospitales, que es un traslado secundario. Ese realmente sería el nombre técnico, por eso a mí, que vengo de la emergencia, me gusta más hablar de traslado secundario que una evacuación. Pero bueno, como todos entendemos evacuación, se hicieron una serie de protocolos consensuados por cada servicio, por los especialistas de cada servicio, y disminuyeron el número de estas evacuaciones. Posteriormente están volviendo a haber un repunte, están volviendo a aumentar las evacuaciones sobre las mismas enfermedades. O sea, es que no es que haya nuevas enfermedades, sobre las mismas están volviendo a aumentar. Hemos visto un aumento significativo. Bueno, pues vamos a retomar el tema. Ha habido una comisión hace poco que se ha creado nueva, precisamente para tratar este tema y ver cuál es el motivo de que se hayan incrementado significativamente en los últimos meses este número de evacuaciones. El helicóptero, sí, se firmó con la empresa adjudicataria del nuevo convenio un contrato en el cual disponemos de un helicóptero sanitario 24 horas, 365 días para Ingesa Ceuta. La ciudad no dispone de transporte civil vía aérea con la península, pero también hay que decir, porque se debe saber, que eso ha supuesto un coste económico. Se implementó muy por encima del 50%, y eso ha ido al capítulo 2, que debemos entender que nos ha supuesto pues no poder gastar dinero de ese capítulo en otras cosas que este año nos han penalizado de forma muy importante. No hemos podido hacer gastos en material, por ejemplo, que nos ha podido hacer mucha falta en otras cosas. Quiere decir, está muy bien y lo vamos a hacer porque consideramos que es importante, es necesario, la población nos lo demandaba y la población manda. Creo que nuestros ciudadanos nos lo han pedido y hemos cumplido con las exigencias. Además, estamos convencidos de que era necesario, pero también deben de saber que ese esfuerzo lleva consecuentemente aparejado pues un desgaste y no nos permite reponer algunas otras cosas. Ese sufrimiento bueno, pues lo tenemos que paliar en otras cosas. Decía yo también que hay otra cuestión importante, porque decía antes el gerente, decía justo, el gerente tiene que pedir, siempre no está nunca contento, hay que pedir cosas para que no es. Cuando tuvimos el brote de ébola, que en España tuvimos la desgracia de la famosa Teresa, que se contagió de ébola en el Carlos III, Ceuta fue un hospital que respondió inmediatamente por el sitio geográfico donde lo encontramos también, respondió inmediatamente a poder pertrecharse con lo necesario, con ampliar esclusas en el hospital, con traer los trajes para que no faltaran aquellos trajes, aquello que se debió de una forma muy rápida para poder hacer frente a lo que podíamos tener en Ceuta, que no se descartaba que aquí tuviéramos un caso de ébola o alguno, ¿no? Sí, mi segundo problema fue ese. Claro, y creo que lo hicimos con que mi equipo funcionó a la perfección, que no tuvimos ninguna pega por ningún trabajador, porque nuestra principal, aparte de que tú dices que estábamos, yo no pienso como tú, yo no pienso que estuviéramos en más riesgo, yo creo que tenía más riesgo Madrid con el aeropuerto, sí, evidentemente, que nosotros, decir por eso porque estamos, ¿no? el emigrante que llega aquí normalmente lleva 5 años en Marruecos, con lo cual nosotros no teníamos ese riesgo, pero sí podría venir, y al venir, porque también tenemos un puerto, también tenemos barcos, y puede venir por ahí, que no es solo, se pensaba la gente en el CDI, no, yo tenía más miedo el que viniera por barco, y podía venir.
y nos preparamos. Y nos preparamos porque hay que prepararse, porque nos lo exigían desde Madrid y porque además era una garantía para mis trabajadores, para los trabajadores de IGESA, perdón, que pudieran trabajar con plenas garantías. Y creo que hicimos un circuito que puede ser envidiado por cualquier hospital. El asunto del ébola fue interesante, fue noticia nacional. Hablemos de Salud, hizo un programa aquí en el hospital, con los trajes, con todo, con el doctor Domínguez, que nos enseñó todo aquello. Pero sí me gustaría conocer, como la sanidad en España está distribuida por comunidades, cada uno tiene sus competencias transferidas, Ceuta y Melilla son las que están con IGESA en Madrid. Cuéntanos un poco, Fernando, el comportamiento de IGESA a las peticiones que hace el gerente o que haces tú cuando vayas a Madrid a pedir cosas para Ceuta que son necesarias. La respuesta siempre es abierta, siempre están por la labor de conceder, o con los recortes que ha habido, con los problemas, también hemos tenido que aguantar el cinturón un poco. Vamos a ver, IGESA Madrid y IGESA Ceuta es lo mismo. Es lo mismo, es la misma casa, es la misma empresa, no es algo... IGESA Madrid y IGESA Ceuta es lo mismo. Es decir, nosotros pedimos y ellos son receptivos. Otra cosa es que nos expliquen cuál es la situación. Ellos tienen la vía de comunicación abierta. A veces ellos manejan los asuntos a otro nivel. Y ellos nos explican cómo está la situación, cómo van las conversaciones, pues a su nivel con el Ministerio de Hacienda o con la consejera, o en este caso el secretario de Estado. Y bueno, pues nos transmite las instrucciones que vienen a su vez desde el Ministerio. Pero en general la comunicación es fluida y bueno, pues simplemente nos informan de las instrucciones que hay y de cómo están las cosas. Generalmente las cosas vienen lentas porque desde el Ministerio las cosas administrativamente son farragosas, son lentas, no es fácil conseguir las cosas, pero nosotros siempre encontramos buena disposición. En el caso en concreto del ébola se han movido muy rápido para lo que suelen ser las cosas ministeriales. Y la verdad es que a Ceuta, y esto hay que decirlo, no solo se han mostrado muy receptivos, sino que se nos han favorecido bastante. En el caso, por ejemplo, del equipo de protección individual, pues se nos ha tratado muy bien. De hecho, se nos mandaron un número de equipos de protección individual de nivel 3 superior en proporción a los habitantes, superior a lo que se ha mandado a otras comunidades autónomas, y desde aquí agradezco públicamente el esfuerzo que se ha hecho al Ministerio y desde luego al IGESA, a IGESA Servicios Centrales. Pues a mí solo me queda daros las gracias a los dos por haber estado conmigo en este ratito, en este aniversario, 20 años. Comentaba antes con justo el micrófono cerrado que estuvo en un programa mío hace muchísimos años, ahora bastante más jóvenes, hablando de urología. Me acuerdo yo, en nuestros estudios hemos hecho televisión en sitios muy recónditos, muy raros, pero sabía que delante de los programas. Yo me acuerdo que con Justo tuvimos un programa hace muchísimos años, casi 18 o 19 años, cuando empezaba Hablemos de Salud, hablado también, y lo recordaba ver ahora, o sea que han pasado bastantes años. A mí lo que he dicho, solo me queda dar las gracias a los dos por haber estado participando en Hablemos de Salud, tú una vez más, Fernando habitualmente por su cargo muchas veces requerido y viene a hablar de cosas que le interesan a todos los ceutíes, porque lo que tú dices a todos nos interesa, porque tú traes noticias frescas que luego tenemos que rescatar. Y al gerente pues también preguntarle alguna vez que otra, algún programa que otro, vendremos por aquí para que nos cuente qué tal va el hospital, qué tal funciona todo, para que ustedes tengan esa referencia totalmente transparente, que es como se tiene que tratar estos temas, con transparencia, porque si se ocultan cosas la gente puede pensar, están ahí, no quieren mostrar. No, aquí siempre muestran todo, a nosotros siempre nos han mostrado todo, porque nosotros hablamos siempre de salud, hablamos de medicina, hablamos con los profesionales, que son los que se sientan y nos cuentan. Entramos a quirófano para ver operaciones que se hacen. No es fácil grabar en un quirófano porque siempre pueden ocurrir cosas que no son agradables de poder ver o contar. Nosotros respetamos ese secreto profesional y respetamos siempre todo lo que dentro de un quirófano ocurre o en cualquier otra consulta que nosotros estamos. Nos hemos ganado esa confianza, entiendo y creo, por parte de los facultativos, porque saben que nosotros lo que pactamos y lo que hablamos se cumple. No somos periodistas que venimos a engañar o a decir cosas que después puedan perjudicar a terceros. Hablamos de medicina, hablamos de la bondad que tiene la medicina y de los grandes profesionales que tiene Ceuta, que es lo que siempre he defendido yo durante 20 años, a la medicina ceutí y a los que la ejercen. Por tanto, solamente me queda eso, daros las gracias y que podamos tener muchos más años para poder seguir hablando al menos de medicina, en el puesto que esté cada uno. Aquí tiene esta casa abierta. Bueno, Alfredo, si me lo permite, y a modo de resumen y para despedirme, primero felicitarte por los 20 años de programa, que se dice pronto,
Después decir que tenemos hospital para otros 20 años, así estaba proyectado. Agradecer porque la sanidad, puedo decir que ahora mismo está garantizada la asistencia en nuestro servicio sanitario público, y todo esto gracias a los trabajadores, porque nosotros desde la gerencia podemos garantizar la asistencia, pero luego te aseguro que gracias al personal, eso que nos lo compruebo cada día. Y desde aquí doy las gracias públicamente a los trabajadores, que son los que mantienen el servicio, y bueno, pues nada más, despedirme dándote de nuevo las gracias, porque los medios de comunicación sois fundamentales, como tú bien has dicho, en transmitir esto, dar tranquilidad a la gente, que sepan la transparencia, que sepan lo que hay. Yo siempre lo he comprobado y yo me considero parte de vuestra familia, porque son muchos años trabajando con vosotros, y siempre me he sentido bien tratado, me he sentido muy cómodo, me he sentido a gusto en cualquier estancia del hospital, con cualquier trabajador del hospital que me he encontrado para pedirle ayuda en cualquier circunstancia, siempre me la han prestado, siempre me la han dado, siempre he visto buenas caras, y siempre he estado muy contento y muy agradecido por todo. Por eso este programa quiero hacerlo aquí, para homenajear a los que estén aquí sentados en esta sala, pues representar a todos vuestros compañeros, a todos los que trabajan en este hospital, que no pueden estar en este momento, pero que para todos ellos, para todos vosotros va mi homenaje, va mi deseo de que sigamos unidos, de que sigamos prosperando, que las ceutíes puedan tener esa sanidad que todos soñamos, una sanidad de calidad, una sanidad donde todo el que venga aquí pues se pueda salir mejor. Evidentemente a todo el mundo no puede salvarse porque la vida es así, pero encontrar siempre vías de recursos, de remedio y de consuelo es lo fundamental para la medicina y para los que venimos a ser usuarios. Por eso digo que gracias a todos, 20 años, y espero que algunos años más podamos estar aquí en Hablemos de Salud. Ha sido un placer, el programa continúa y vamos a seguir viendo muchas más cosas que este programa ha hecho este equipo para que podamos tener un compendio de lo que han sido 20 años. En aquellos años era el comienzo nuestro, ¿no? Creo que nadie sabía de hacer un programa de televisión, pero nos pusieron las herramientas en nuestras manos y la idea y las ganas que teníamos de trabajar también en aquel entonces, pues hizo que aquello funcionase, sí. Había poco, no sé, tú me lo has sacado de la duda, pocos recursos para poder hacer un programa de televisión. Cuando yo te dije, Manolo, vamos a hacer un programa de televisión de medicina, tú dices, ¿y cómo hacemos eso? Grabamos? ¿Y dónde hacemos eso? ¿Y dónde lo hacemos? ¿Y qué es lo que quieres tú hacer? Yo te contaba, no. Yo quiero hacer la calle con una cámara y quiero ir a una consulta, quiero ir a un quirófano y tú te echas la mano a la cabeza. Claro, es que tecnológicamente hablando el tema ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes, no recuerdo cuántas cámaras teníamos, pero costaban un dineral. Yo recuerdo que aquello era el adquirir una cámara o un simple micro, yo creo que era impensable para Manolo, ¿no? Que era el empresario que llevaba. Pero lo hizo, oye, y bueno, pues todo es empezar, ¿no? Y tecnológicamente, claro, aquellos comienzos comparados, por ejemplo, con los medios que podemos contar hoy en día, hay una diferencia abismal. Mis recuerdos van hasta el año 1995. Me acuerdo que fuera de la televisión, hablando con Alfredo, que es muy amigo mío desde pequeño, me comentó las ganas que tenía él de hacer un problema sobre salud en general, la sanidad de Ceuta, en la que él estaba bastante puesto. Era un tema que a mí me atraía mucho y entonces a mí me parece muy buena idea. Automáticamente fue el hablar con la dirección de la televisión, planteé un proyecto, fue aceptado y yo me pidieron opinión y yo dije que sí, que adelante. Era una cosa que no se había hecho, yo creo que en muy pocas cadenas de esa forma, y empezamos a trabajar. La verdad es que fue un comienzo difícil porque los medios eran más precarios que hoy día. Y queríamos basar lo que era el programa semanal y en directo, que es muy importante, con llamadas en directo. Siempre venía un doctor, un especialista de las distintas especialidades médicas y respondía, contestaba a cuestiones que tenían
pues la gente que llamaba interesada por el tema que se trataba esa noche. Fue nuevo, fue algo nuevo, ¿no? Porque meter el que la gente viese en sus casas cómo era una operación de, no sé, de rodillas o de cualquier cosa, nadie tenía en aquella época la oportunidad de verlo. Como toda la televisión, todos los programas han evolucionado muchísimo. Cuando nosotros empezamos, pues hace 20 años, más o menos, los medios eran analógicos. No eran medios digitales, las cámaras muy grandes, habría que con ellas hacer operaciones en el exterior difíciles y era un poco rudimentario. Incluso para hacer la primera cabecera, yo tenía una idea muy clara de lo que quería, pero era difícil obtener imágenes porque en aquella época pues era difícil obtener cosas por internet, había que hacerlas. Y entonces pues hicimos una cabecera con una música, yo creo que estaba muy bien, y era una cabecera atractiva, de las mejores que yo he hecho, creo, en la televisión, que he hecho varias. Y a partir de ahí, pues todo lo que era la cuestión técnica era complicado. Yo he de reconocer que soy un poco... me da mucho miedo ver una cirugía y pero bueno, pero no te queda otra. Pero que era una novedad para todos, ¿eh? Era... Y salió bien, vamos, yo creo que salió bien. La prueba la tienes que, fíjate, ahora después nos volvemos a ver después de 20 años. Y yo me acuerdo siempre de aquellos que empezaron conmigo ayudándome tanto como fue tu caso. Por eso quiero que estés presente en este programa especial, porque tú fuiste el realizador primero que tuvimos en el programa, y de ti dependía que todo lo que hacemos en la calle después la gente pudiera entenderlo y salir hasta bien. Claro, es como un rompecabezas, ¿no? Claro. Tú te llega a todo y tú lo que tienes que hacer es construirlo y que se vea, que sea bonito. Pero construirlo con aquellos medios. Con aquellos medios. Aquello era súper difícil. Eso era... Vamos en aquella cinta, todo eran cintas. En el tiempo que yo estuve, la verdad es que no hubo problemas nunca, jamás, al revés. Todos remábamos a favor, era un equipo muy reducido, pero remábamos a favor del programa. Incluso echándole horas, los cámaras y los que hacíamos el programa, porque lo hacíamos con bastante cariño. Ya el resto del tiempo, estos últimos años, estás en contacto con otro equipo y claro, Alfredo ha sido el hilo que ha mantenido, yo creo, a la gente con las mismas ganas. Y como cumplimos 20 años, en todos los cumpleaños siempre, bueno, vienen los amigos y los compañeros que habéis trabajado siempre a nuestro lado, al lado mío en este caso, y yo estoy muy contento, muy orgulloso de haber podido contar con gente como tú, que sabe tanto de... No, pero tú también nos diste la oportunidad a nosotros también de abrir nuestro campo hacia la medicina, en este caso, claro. Un programa que se ha consolidado, ¿verdad? ¿No? Después de 20 años, sí. sin quitarse el programa, es porque la gente responde al programa. No, si un programa después de tantos años continúa en la parrilla es porque el programa funciona, si no... por la experiencia personal que tengo, en este caso por haber trabajado en una serie de muchísimo éxito. Sí, El Príncipe, si la serie no funciona, el programa no funciona, hoy en día la cadena no le tiembla la mano en decirte, te queda un programa. Me gustaría hablar de programas que yo considero especiales y que a mí me han dejado muy buen recuerdo. Y uno fue el trasplante múltiple de órganos, que yo creo que en aquella época era la primera vez que se hacía, desde el primer momento hasta el último, desde la extracción de órganos, su traslado, digamos, por especialistas, la llegada de los especialistas desde la península, todo el trayecto de ambulancia, todo el personal de volver a llevarlo al helicóptero. Fue un programa intenso, toda la noche trabajando los cámaras. La verdad es que eso fue un programa que luego quedó muy bien y por el que se recibieron muchas felicitaciones, incluso a nivel nacional. Hablando un poco de lo que ya nuestro fin en esta entrevista, por lo que quiero decir, como primer realizador que fuiste a Hablemos de Salud hace 20 años, que quieras contarlo, o hacer de este programa, pues nada, yo nada más decirte que cuando pasen otros 20 años, que estoy convencido de que pasarán otros 20 años y el programa seguirá en la parrilla, te vuelvas a acordar de mí, que estemos aquí y volvamos a charlar. Oye, ¿te acuerdas cuando hace 20 años te hice una entrevista de los 20 primeros años? Eso es lo único. Y desearte lo mejor, que lo estás haciendo muy bien y que continúes por ese camino que seguro que verás recompensado tu esfuerzo. Ojalá dure otros 20 años más. Y nada. Como es mi obligación. Jesús Lopera, un ceutí que soñaba con ser médico. No solamente es un buen profesional, sino que también llegó a cotas políticas importantes. Fue gerente del Hospital de la Cruz Roja y director territorial del Ingesa.
Jesús Lopera nos abrió las puertas de la sanidad en Ceuta cuando Hablemos de Salud comenzó su andadura. Estamos luchando por poner en el hospital un poco en el nivel que yo creo que todos los ceutíes se merecen. Bueno, don Jesús, 20 años de Hablemos de Salud que se cumplen. Parece que fallé cuando empezaba el programa. Y digo parece que fallé porque fue contigo donde empezó todo. Antes, dentro de este programa, hemos entrevistado a otros compañeros tuyos, otros médicos que han pasado por aquí, que fueron también de los primeros que estuvieron en Hablemos de Salud, pero antes de los primeros estuviste tú, que eras el responsable del hospital, era el gerente del hospital, y yo recuerdo, para abrir un poco de boca en este tertulio, en este diálogo dentro de lo que es nuestro programa especial, yo recuerdo aquella mañana que yo fui al hospital con esa idea clavada en el cerebro de que yo quería hacer un programa de medicina. Yo lo había hablado con mis realizadores, lo había hablado con Manolo de la Cruz, lo había hablado con Luis Fossati en aquellos años, que yo quería hacer un programa de medicina, y dijeron, hombre, si te dejan que lo haga, nosotros lo producimos y lo hacemos sin problema. Y en cuanto a me fui al hospital a hablar contigo, y yo no sé qué sensación fue la que tú percibiste cuando me pasaban a tu despacho, que decían que había un periodista que iba a hablar contigo. Yo me parece que tú no te imaginabas lo que era, ¿no? ¿Para qué vende aquí este, no? Inicialmente no, por dos motivos, ¿no? Porque no era una cosa frecuente. Claro. Aunque la idea era buena y dentro de las funciones de los médicos, pues está la educación sanitaria y de alguna manera divulgar lo que hacemos, pero en aquellos años pues eso no era bastante frecuente. Y por otro lado, porque lo habitual muchas veces, y la mayoría de las veces fruto del desconocimiento o de la desinformación, pues lo habitual era a veces que los titulares fueran negativos. Claro. Entonces, pues no era una situación habitual el que fueran a buscarte al hospital para trasladarte una idea en la que el eje central era pues divulgar lo que se hacía allí en el día a día. Y la verdad es que me sorprendió gratamente, y fruto de ello pues es que, no sé, por una cosa u otra, creo que me gustó bastante la idea y me pareció bien que aquello pudiese comenzar. Al que me sorprendió fue a mí cuando te propuse de hacer un programa de medicina. Tú me preguntabas qué tipo de programa iba a ser, que dónde iba a ser, pero yo te dije, pues en el hospital, con los médicos aquí en el hospital, vendrá a consulta, yo quiero entrar en quirófano, yo quiero entrar en la unidad de cuidados intensivos, yo quiero hacer un programa con todos los que trabajan aquí. Y tú estuviste hablando conmigo y todavía llegaste a la conclusión, bueno, ¿y por qué no? Dijiste, ¿por qué no? Y el que se fue sorprendido fui yo, que le fui diciendo a mi gente, digo, bueno, y si yo estaba allí me ha dicho el médico del hospital que sí, que la hagamos. Pues, esta fue una cosa que yo pensaba que iba a poner más problemas, más pega, porque en aquel tiempo, como tú bien dices, no era muy normal que una cámara y un periodista entrara en un centro hospitalario con los palos que caían en aquella época. Claro, por aquí, ¿no? Hoy es más frecuente, en aquella época pues no era frecuente. Y la idea era buena y por lo tanto pues a mí no me pareció mal. Pero también un poco, fruto de aquella entrevista que mantuvimos y tal, era un poco ver cuál era el enfoque del programa. En estos programas, y no tengo nada que decir, puesto que lleváis 20 años de andadura, quiere decir que lo ha demostrado el tiempo, ¿no? Hay que buscar un término medio entre lo que sea de poco interés o un enfoque muy superficial que, digamos, no tenga contenido, a un enfoque sensacionalista. Es decir, los extremos siempre son malos, ¿no? Entonces, a mí me gustó del programa pues que estaba en ese término medio, ¿no? De que no es un programa light meramente por divulgar, ni tampoco un programa sensacionalista, sino un programa de tipo medio, bien centrado, divulgar lo que es el día a día de los hospitales, que yo siempre he estado convencido de que estudiaba medicina y empecé a ejercer como el resto de muchos compañeros del hospital, que parte de nuestro trabajo, además de hacerlo, pues es intentar divulgar a la gente el trabajo que hacemos, hacer educación sanitaria y participar con los usuarios y con los pacientes pues del trabajo que hacemos en el día a día y que sean conocedores de ello. Es un tema delicado, yo tengo que felicitaros por ello y mi felicitación vale mucho o poco, pero la que vale más es la aceptación que ha tenido el programa durante 20 años, que no viene más que a demostrar pues que ha gustado, ha calado y a la gente pues ese tipo de programas les gustaba y les sigue gustando. Están ustedes acudiendo en directo a cómo se están desarrollando los temas, minuto a minuto. Los doctores de esta unidad están atendiendo al teléfono porque tienen que estar coordinados perfectamente. En plena intervención estamos viendo cómo
tanto los doctores de Córdoba como los doctores de aquí del Hospital Civil de Ceuta están trabajando. Me gusta que la gente, que ustedes conozcan, que ustedes sepan por qué la conversación con Jesús Lopera, al margen de ser él quien estaba entonces en la gerencia del hospital de la Cruz Roja, pues también fue después director territorial del hospital, y la misma facilidad que nos dio entonces cuando era gerente, nos la siguió dando cuando era director territorial, con el mismo apoyo que tenía al principio. Pero es que voy todavía más lejos. Yo recuerdo que tú ya llegó un momento en que te implicaste con nosotros y tienen ustedes que saber que Jesús fue parte del programa durante el tiempo que pudo estar. Fue el médico que asesoraba el programa, el que se sentaba a mirado con otro compañero de él que venía a ser el invitado. Lo entrevistábamos los dos, pero el peso de la entrevista científica y médica lo hacía Jesús porque era el que me ayudaba. O sea que no fue solamente pedirte el permiso para hacer un programa, sino que después llegaste a formar parte, implicaste dentro de que muchos compañeros tuyos no lo entendían al principio, que te implicaras dentro del programa. Al principio costaba porque no era habitual y había compañeros que decían, oye Jesús, esto no está bien, que la prensa entre en el hospital, que tal, que cual, y costó trabajo. A otros compañeros al contrario, sí, estaban encantados, ¿no? Había un poco de todo, ¿no? El seguir colaborando con vosotros, bueno, el equipo que habéis formado, Hablemos de Salud, desde hace 20 años ahora, yo os he conocido a todos y sois gente excelente, y aparte de tener, pues eso, vínculos del tiempo que hemos estado colaborando, pues ya estableces vínculos personales también, ¿no? Yo siempre incido un poco en lo que te comenté antes, ¿no? He querido, y tú también, porque el artífice eres tú, de alguna manera que el programa no se vaya a extremos. De hecho, mi colaboración ha ido un poco en ese sentido, y el asesoramiento que os haya podido dar, sí, en la medida de mis posibilidades, ha ido un poco en eso, en que no sea un programa ni muy light ni muy extremo, sino que sea más fruto del día a día y de lo que se hace en realidad en el día a día, que en la mayoría de los casos se desconocía. Hoy ya se conoce con mucha más amplitud y tenemos muchos más programas de este tipo. Se pensó en un principio hacer un tipo de programa, encasillarlo en la entrevista al médico, que nos contara un poco de su especialidad, pero el tiempo fue avanzando y fui pensando en cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué no entrar en un quirófano, hacer una intervención quirúrgica y grabarla? Que el ciudadano nos cuente qué está haciendo, ¿no? ¿Por qué no entrar en un cuidado intensivo a ver cómo trabajan los intensivistas? ¿O por qué no viajar al resto de España? Con el paso, ¿por qué no irme a un gran hospital? Que veamos la comparación, cómo trabajan en uno y cómo trabajan en otro, que más o menos la misma. Todo eso fueron pasos que se fueron dando dentro de Hablemos de Salud, que al fin y al cabo, que un programa como este, pues haya sido capaz, con los medios que tenemos, tanto técnicos, porque humanos son maravillosos, pero técnicamente estábamos limitados. Tú has estado conmigo en muchas épocas de la vida en que hemos estado en plató de aquella manera, ¿no? Eso os iba a decir, que vosotros habéis crecido bastante también en estos años, y desde unos primeros años en donde hacíais las cosas con bastantes limitaciones de espacio, de tiempo y tal, pues hoy afortunadamente habéis crecido mucho. Yo una de las cosas que siempre, y además lo he trasladado muchas veces en Ceuta, los ceutíes, tenemos la sensación de que por estar en Ceuta, en el extremo de España, un poco aislado y tal, parece como si aquí no se pudieran hacer determinadas cosas que se hacen en todos lados. Y no solamente se pueden hacer, sino que se pueden hacer cosas que en otros sitios no se hacen. Un poco a lo que tú decías antes, ¿no? Pues mira, el programa que se hizo de trasplante, pues es el primero que se hizo en España, sí, y se hizo en Ceuta. Y como eso, otras tantas cosas, o el de salvamento marítimo, o tantos y tantos programas que aún hoy hay muchas televisiones que no se han hecho. ¿Qué quiere decir? Que las cosas hechas con profesionalidad, con dignidad, con un buen objetivo, pues se pueden hacer en Ceuta, en Madrid y en cualquier otro lugar, y fruto de ello, pues el exitazo que habéis tenido, pues hombre, mantener un programa en antena 20 años con la audiencia que tenéis y que haya pasado pues el 100% prácticamente de los profesionales del hospital civil, hospital militar, privados, etcétera, pues yo creo que es un exitazo, ¿no? Fuera pues se ve, vamos bajando la luz. No sé si la cámara será capaz de registrar que ahí hay un sombreado, un punto rojo que se transilumina. Patologías de la aorta, como por ejemplo disecciones aórticas,
aneurismas y ya hemos terminado la técnica. Ajá. Así de sencilla es. Ha girado, digo, nos da la vuelta completa a todo. Efectivamente. Destruyéndolo, aspirándolo y poco a poco vamos dejando un espacio muy amplio. ¿Cómo se recibía dentro del gremio médico? Y tú estabas en el gremio médico, pero en aquel momento con responsabilidad también política, digamos, era el gerente del hospital y eras también... No sé cómo sentaba o cómo tuviste que explicar a tu superior, digo yo, que había un periodista que estaba humeando por ahí por el hospital, ¿no? Que porque en aquel tiempo, como tú bien decías al principio, no era muy común y tampoco se hacían mucho de los que contaban cosas, ¿no? Eso me gusta a mí también conocer después de 20 años. ¿Cómo se explica? Hay un fulano Tampoco contaba yo tanto. Bueno, tampoco. Hay un fulano que viene con una cámara, ¿no? Tampoco contaba yo tanto, ¿no? Porque bueno, hay cosas que tienen que partir de tu propia iniciativa, ¿no? Y si ves que el tema está bien y que tal, pues aunque lo comentes con superiores y tal, realmente el hospital tenía y tiene autonomía como para poder hacer este tipo de cosas. Luego, por otro lado, el tener gente como Juan Carlos, que acabas de comentar, sí. Muy buenos compañeros y mejor amigos, de trabajar en la misma sintonía, con las mismas ideas y con las mismas cosas, pues facilita. Hubo Juan Carlos, Aurelio, Irene, un montón de gente, pues que estaba en la misma idea, partíamos de una formación similar, en centros similares, una edad año arriba, año abajo, y entonces pues de alguna manera pues hubo mucha gente que estaba en la misma línea. Ya la gente un poco más mayor de aquella época le costó un poco más de trabajo, al principio había reticencia, algún que otro reproche, pero luego fueron entrando uno tras de otro, porque además en la medida que la gente salía en los programas y también se hacía un poquillo más conocido, pues picaba un poco a los demás. Eso es un poco anecdótico, ¿no? Pero bueno, es así. Porque ya se dispone en Ceuta desde hace un año de un helicóptero medicalizado a las 24 horas al día, 365 días al año, lo cual era un gran problema el que existía antes de esta fecha. Y dos, porque a lo largo de este año todo ha transcurrido con total normalidad, el servicio se ha prestado de forma adecuada y se han podido trasladar en este año a 87 personas a distintos hospitales de la península en condiciones adecuadas. Sigue siendo Jesús Lopera miembro del Hospital Universitario como otros tantos que han pasado por aquí. Ahora su destino es la unidad de cuidados intensivos, la UCI, donde siempre ha querido estar, aunque ha pasado muchos departamentos, pero sí me gustaría, para ir finalizando esta intervención, Jesús, bueno, pues contigo se abrió un ciclo, empezó Hablemos de Salud, eso nunca hay que olvidarlo, y contigo permanecemos y seguiremos, si Dios quiere, muchos años más, contando con tu colaboración y con tus conocimientos para ilustrarnos a todos a seguir adelante. Sí me gustaría que en este 20 aniversario que estamos celebrando en nuestra televisión, pues que dijeras lo que te pareciera oportuno, ¿no?, antes de terminar. En primer lugar, felicitaros al equipo y a todos los que participáis en el programa ahora y desde hace 20 años. Tanto de la faceta profesional, que sois magníficos, como la personal, pues yo no tengo más que agradeceros y daros las gracias y felicitaros por el tiempo que habéis llevado. A todo el personal que ha colaborado y ha ido desinteresadamente, porque todo el mundo ha ido desinteresadamente no tendríamos sitio a divulgar, y bueno, y a todos los espectadores, ¿no?, que al fin y al cabo son los que hacen posible que esto siga así. Y nada, me tenéis a vuestra disposición allí donde esté, porque me parece que el proyecto siempre ha sido bueno y vosotros siempre habéis sabido adaptaros a los tiempos, y el programa ha estado de actualidad tanto en el año 95 como en el año 2005, como en el 2015 o en lo sucesivo, siempre que lo sigáis haciendo como hasta ahora, ¿no? Así que nada, felicitaros a todos. Ajá, sí, mira, el primer trazado es electroplano ya, ¿eh? Juan Carlos Querol, otro colaborador indispensable en los primeros años de Hablemos de Salud. Además de gerente del antiguo Hospital de la Cruz Roja, fue coordinador de trasplantes. De su mano, los ceutíes pudieron ser uno más en el quirófano donde se realizó la primera donación multiorgánica de Ceuta. Un buen amigo, un buen médico y un gran colaborador. También ofrecer nuestros órganos para que otras personas puedan vivir. Es decir, que mañana me puede tocar a mí necesitar ser un receptor de un órgano. Dentro de lo que son 20 años de programa de Hablemos de Salud, pues Juan Carlos, en esta conversación que tenemos aquí, digamos, informal, recordando aquellos tiempos, aquellos años, porque era prácticamente impensable que un programa de salud pues pudiéramos entrar en los sitios más
más, digamos, más sagrados de la medicina, ¿no? Porque hacer una consulta con un médico pues era más o menos habitual, que tampoco era tanto, pero llegar a un quirófano, llegar a una unidad de cuidado intensivo, llegar a esos sitios que llegábamos en aquella época, parecía que era un poco raro y que no se iba a conseguir nunca, pero se consiguió. Tú estás aquí sentado porque, entre otras cosas, tú fuiste de los primeros, del año 95, que empezó dando facilidades a nuestro programa, como ya hemos empezado a hacer todo eso que yo cuento, ¿no? Sí. Conjuntamente con Jesús Lopera, con otros que estuvieron con nosotros también, pero que me gustaría comentar contigo eso, cómo se ve en el tiempo un programa tan longevo, de 20 años, dedicado a la sanidad CEUTI y que todavía perdura en el tiempo con las dificultades que costó aquello hacerlo, ¿no? Hombre, es que era un programa y no es dorarte la píldora, evidentemente, ¿no? Era un programa de mucha calidad y tenía sobre todo algo importante para mí en aquella época, y es que, como tú bien has dicho, era abrirle a los ciudadanos, a los pacientes, al público, algunos lugares que eran como sacrosantos, ¿no? Tú bien los has definido, la UCI, los quirófanos, el hospital en general, ¿no? Era una forma de acercarnos a la ciudadanía, de acercarnos a la población, a los pacientes, para que vieran lo que nosotros hacíamos de forma habitual, lo que era nuestra profesión, y que de alguna manera pues la gente también perdiera un poco el temor que suele haber a lo desconocido, sobre todo cuando estás enfermo y vas un poco entregado, ¿no? Es un concepto diferente de medicina, lo que en aquella época nosotros empezábamos a cambiar, lo que se define hoy en día como la medicina paternalista de la época, a una medicina más social, más cercana a los pacientes, y gracias a Dios pues se consiguió entre todos, ¿no? Por supuesto con vuestra colaboración. Cuéntame un poco qué recuerdas aquella anécdota como tú contabas, oye, que vamos a hacer un programa con Alfredo Izquierdo, un programa de Hablemos de Salud, y entra la cámara aquí a ver lo que hacéis. Sí, es por lo que comento, ¿no? Que fue un programa rompedor como lo que nosotros queríamos que fuera la medicina en aquel momento, de lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? De abrir el hospital a la gente, que la gente nos conociera en nuestro quehacer diario, que perdiera el miedo a estar allí, a no saber qué ocurría en ese hospital, en esas cuatro paredes. La verdad es que costó, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que había mucha gente que tenía nuestro mismo pensamiento, y bueno, poco a poco, pues como todo al principio, todo lo desconocido da un poco de miedo y asusta, pues poco a poco los compañeros y todos los profesionales sanitarios vieron y sintieron que eso era bueno para todos, para los ciudadanos, pero también para los propios profesionales, ¿no? Juan Carlos, ¿por qué el equipo quirúrgico, por qué de Córdoba? ¿Por qué era el más cercano? ¿Por qué era el más proclive a esos órganos para su hospital? ¿O porque podemos conocer? Sí, bueno, habitualmente son de Córdoba los que vienen, ¿no? Quizás por la cercanía, porque ellos tienen una capacidad implantadora muy importante, es la primera de Andalucía y casi de España, ¿no? Pero en este caso concreto es porque ellos tenían lo que se define como código cero de corazón cardíaco en Córdoba, es decir, tenían una persona que necesitaba con extrema urgencia un trasplante cardíaco para seguir viviendo. En los mentideros de la medicina en Ceuta, de los que tú formas parte con todos otros compañeros, a lo largo de ese tiempo, ¿qué se comenta? Que cuando habláis de vuestra profesión de medicina y sale a colación la tele, el programa de salud, el que lleva tantos años, ¿qué se comenta de ese programa? Sí, bueno, pues lo que hablamos ahora al principio, pues la gente tenía mucho miedo, no queríamos ir a exponer lo que nosotros hacíamos, a enseñar lo que nosotros hacíamos, pero poco a poco, conforme se fueron desarrollando los diferentes programas a lo largo del tiempo, y veían, porque se hablaba en la calle, en las cafeterías, en las casas, entre los grupos de amigos donde estaban integrados estos compañeros, tanto los médicos como la enfermería, los celadores, los auxiliares, pues evidentemente veían que era algo positivo porque tenía un enfoque pues muy natural, muy normal, muy humano, muy cercano. Entonces, pues recuerdo eso de hablarlo con los compañeros, lo que en un principio eran muchas reticencias, al final querían ir ellos al programa. Decían, bueno, ¿y qué hay que hacer para hablar con Alfredo y que podamos nosotros también exponer lo que hacemos en nuestros gabinetes, en nuestras consultas, en nuestro trabajo diario? Es decir, que fue un cambio radical, ¿no? Lo que también es muy cierto, muy verdadero, que lo que en un principio costó trabajo, como yo siempre lo digo, gracias a vosotros, a los que empezasteis abriéndome las puertas, que fue muy importante para mí poder meterme en ese mundillo, pero ya metido dentro también la confianza del colectivo sanitario, de saber que es un programa que no iba a defraudar o que no iba a traicionar, que iba a intentar enseñar lo bueno y bonito que la medicina hace en Ceuta, darle a los profesionales lo que yo siempre entendí que tenéis,
Tenéis un valor fundamental y no tanto negativo, tanto malo. Claro. A lo largo de los años se ha demostrado que nosotros íbamos de verdad a hacer lo que queríamos hacer. Claro. De hecho, los profesionales eran reticentes, la mayoría de los profesionales eran reticentes por esta misma situación, porque por desgracia estábamos más acostumbrados a que se nos diera, como se suele decir, estopa, ¿no? Sí. A que se nos vilipendiara, a que se trastocara la información, a que se sesgara mucha información, que es lo que por desgracia encima vende más, ¿no? Es lo que prende más en la población. Mientras que cuando se vio que el programa lo que iba buscando era la realidad del día a día, insisto, algo muy natural, muy normal, lo que se hace en el día a día, que es mucho y bien, mal que pese a alguna persona, ¿no? Sí. Evidentemente la gente eso lo apreció y quiso participar. ¿Qué te recuerda? Te viene a la cabeza año 96. Año 96. Hospital de la Cruz Roja. Donación multiorgánica, bueno, en la que tú eras el responsable máximo, digamos, el coordinador. Una de ellas. ¿No? Una de las que fue importante. Una que hicimos con vosotros, ¿no? Porque fue una donación de todos los órganos de aquel paciente, de aquella persona que falleció con una grúa que le cayó ahí haciendo el Camoy. Y yo recuerdo que recibí una llamada telefónica del hospital, tuya, diciéndome, hay una donación multiorgánica, vente que vamos a grabar, pero vente con calma, estuvimos allí 14 horas. Vente preparado porque no sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina. Yo recuerdo que fuimos a las 12:30 del mediodía y estuvimos ya hasta las 2 de la madrugada, a las 3, hasta que vinieron los extractores de Córdoba, los cirujanos que vinieron todos, que la Cruz Roja que participó. Fue una jornada, a ti esa jornada ¿qué te parece trabajar entre cámaras? Porque era una cosa muy delicada y había que ser muy puntual en todos los extremos que se hacían, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que, hombre, al principio, pues sí, ves que estáis vosotros por allí y demás, pero lo que pasa es que sois buenos profesionales y supisteis hacer vuestro trabajo sin que lo notáramos. De hecho, al poco tiempo, también es cierto, por el estrés, por la situación que vivíamos allí de mucho trabajo, de mucha intensidad, pues nos olvidamos de vosotros realmente. Sí, formabais un poco parte de todo el equipo y estabais integrados con nosotros y realmente al final pues no pensábamos que se estaba grabando. Estábamos haciendo lo que siempre habíamos hecho en la donación de órganos. Cada uno tenía su función y estaba, insisto, como buenos profesionales, centrado en ese trabajo y no nos acordábamos de que estabais por allí. Ah, bien, de acuerdo. Yo ya le mandé... Dime. Yo ya le mandaré a Fruto el estadillo y demás con los datos. Bueno, pues nos encontramos en el Hospital Civil para nuestro programa Hablemos de Salud y estamos en un momento que creemos que es importantísimo para nuestra programación en este aspecto, toda vez que estamos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Civil de la Cruz Roja, donde se está preparando todo el dispositivo médico para hacer una extracción de órganos a un paciente que clínicamente está fallecido. El enfermo ya es cadáver, por desgracia el paciente falleció y pese a nuestros esfuerzos por mantener esos órganos viables, es una lucha contra el reloj, ¿no? Tanto los doctores de Córdoba como los doctores de aquí del Hospital Civil de Ceuta están trabajando sobre este cadáver ya para poder extraerle todos los órganos, como ustedes perfectamente en este momento pueden estar contemplando. Fue la primera vez, eso me comentó Rafael Matesán, que es el director general de Coordinación de Trasplantes a nivel nacional. En el año 96 no eran muchas cámaras de televisión las que entraban en un quirófano a ver una estación completa. Y a nosotros se nos invitó aquí en Ceuta. Yo pensaba que íbamos a grabar ciertos aspectos de lo que era la donación, pero parece que había mucho interés por parte de la coordinadora que tú entonces tenías, de que se viera con transparencia lo que se hacía. Claro. Que la gente no creyera que eso era una cosa tabú, había algo raro. Cuando dijeron, podéis pasar aquí a la zona a grabar, aquello para mí fue una sorpresa importante. Claro, por lo que te comenté antes, por el concepto filosófico en general que tenemos algunos de la medicina, o ya, gracias a Dios ya muchos, ¿no?, de la medicina, de que ya no es paternalista, sino que es una función social más y que tenemos que estar al lado y trabajando con los propios ciudadanos y en este caso con los periodistas. Y sobre todo porque en aquella época el tema de la donación de órganos, pues queríamos seguir potenciándolo en la ciudad, porque llevaba poco tiempo de recorrido y teníamos mucho interés en que la ciudadanía participara de todo este tema tan importante y tan delicado, ¿no? Y yo cuando veo aquellas imágenes, Juan Carlos, veo que éramos todos tan jóvenes. Sí, con pelo y sin arrugas, en fin. Más delgaditos. Sí, y las anécdotas que se pudieron vivir en ese hospital cuando estabais vosotros fueron muchas. ¿Tú recuerdas alguna de las anécdotas que pudimos pasar juntos, vivir juntos allí? Porque fueron muchas veces las que yo iba al hospital.
Sí. Que todas las semanas, que no había otra cosa, más que el hospital, pues había que ir al hospital todos los días. Bueno, anécdotas muchas, no teníamos medios prácticamente, entonces pues el ingenio superaba a la falta de medios, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo que sé, ahora mismo es que no recuerdo ninguna así, o sea, al menos simpática, ¿no? Sí. Pero bueno, recuerdo una anécdota de un día de que hubo un incidente con unos leones que había en el Príncipe, y bueno, y cuando llegaron allí las personas que estaban heridas por los leones que habían soltado en el Príncipe, en fin, una historia, ¿no? Y nos quedamos, porque yo recuerdo con especial claridad el olor que había, como cuando uno va al circo, ¿no? Y está allí con las fieras y demás, y vienen eran 3 chicas heridas por sangrando, y una peste como si estuviéramos en el circo. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué? Nos han atacado 2 leones. Digo, ¿esto cómo es posible? Pues efectivamente, allí en urgencia, es una de ellas, ¿no? En urgencia yo he vivido muchas anécdotas, algunas muy graciosas, muy simpáticas, y otras como la vida, más triste, pero claro, en 20 años da tiempo a ver tantas cosas dentro de la medicina. Yo me siento tan identificado con vosotros, con los médicos, con los enfermeros, con todo el colectivo sanitario. Llevo tantos años trabajando con vosotros, que para mí es algo fundamental, forma parte de mi vida. Yo no pensaba nunca que iba a depender tanto, me iba a gustar tanto la medicina como me gusta desde que empecé, siendo pues un neófito sin tener conocimientos de nada, ¿no? Gracias a vuestra colaboración y a vuestras enseñanzas poco a poco, ¿no? Que de todo se recibió. Vosotros un beneficio porque contabais lo que quería hacer, y yo porque era una esponja aprendiendo lo que vosotros hacíais y contabais, ¿no? Estamos casi poniéndole punto final a este ratito, porque esto forma parte de ese gran programa que todo el equipo de Hablemos de Salud está realizando, realizó en su momento, porque esto es lo que está saliendo en antena de este gran programa que estamos haciendo, pues con todos los que han compartido con nosotros, ¿no? Realizadores, técnicos, montadores, y con el equipo que actualmente ya hace muchos años conmigo, como es Pérez Martín, que es nuestro cámara, que está aquí con nosotros, Quique, que es el montador, Quique Roldán, que hace posible que todos los vídeos, todas las cosas salgan tan bonitas, todas esas cosas, ¿no? Si no fuera por tanta gente que ha trabajado tantos años, no podía ser Hablemos de Salud. Sí te pido que hagas, pues que digas lo que te parezca oportuno en este cumpleaños de 20 años que hacemos, ¿no? Hombre, por supuesto, primero agradeceros a vosotros el haberme invitado hoy y estos años anteriores, de que nos hayáis dado la oportunidad, tanto a mí como al resto de los compañeros del hospital, la posibilidad de poder expresarnos y de explicarle a los ciudadanos lo que hacemos en el día a día. Yo creo que eso ha sido para mí un antes y un después, no solo ya en mi profesión, sino también en el concepto que tiene mucha gente de la medicina y de la medicina en Ceuta, ¿no? Y bueno, agradecer a todos los compañeros y toda la gente que nos ha apoyado en estos años de... Pues Hablemos de Salud. Yo espero que mientras Dios nos dé salud a todos los que estamos, la salud es lo más importante durante muchos años. Y yo, por supuesto, contaré contigo, porque fuiste pionero dentro de Hablemos de Salud, eres un miembro importante dentro de nuestro programa. Siempre te recordamos a ti, a todos los que empezasteis a cambio de nada, dándonos tantas facilidades, y por eso es justo reconocerla ahora, y que a lo largo de los años pues seguiremos contando con tu sapiencia y con pues tu si conocimiento puedo médico contar conmigo hasta el final. Ahora mismo, hoy en día, contamos en el Hospital de Ceuta con prácticamente la totalidad del instrumental necesario. Aurelio Rocha, oftalmólogo ceutí que trajo la modernidad y la tecnología oftalmológica a nuestro hospital de la Cruz Roja. Suyo es el mérito de que la oftalmología en Ceuta consiguiera equipararse a la mejor que en aquellos años se realizaba en la península. Su apoyo al programa Hablemos de Salud, siendo colaborador habitual, llevó a todos los hogares ceutíes su buen hacer en el campo de la oftalmología. Lo primero, darte la enhorabuena, porque efectivamente 20 años con un programa semanal ininterrumpidamente, eso sabemos que no es fácil, y que son muchas cadenas nacionales e internacionales pues no han podido conseguirlo, así que mi enhorabuena. El haber colaborado desde el principio, bueno, para mí ha sido un honor y un placer estar con vosotros. Efectivamente, yo fui el primero cuando me lo propusisteis que creía que sí, que la sanidad tenía que estar abierta y que los pacientes tienen que conocer qué es lo que se hace en esta ciudad. Cuando yo llegué, aunque soy de Ceuta, llegué en el año 93, pues la verdad que la gente tenía muchas dudas de la sanidad en Ceuta, ¿no? Y bueno, ¿usted dónde me va a mandar para operarme de esto? No, entonces sí que se puede operar aquí, no, fulanito.
Entonces había que abrir a la sociedad todo lo que en esta ciudad se hacía y se hacía bien. Entonces yo creo que el programa tuyo pues ha colaborado muchísimo en que las personas, la ciudadanía en general, conozcan a sus médicos, porque son sus médicos, son funcionarios al servicio de la sociedad, y que sepan que están bien preparados, que tenemos los medios adecuados, tanto en conocimiento como en instrumental, como en material, para darles la mejor calidad, y no tienen por qué salirse fuera. Quiero hablar con el doctor Rocha de algo que hemos dejado antes muy de pasada. Los futuros trasplantes de córnea en nuestra ciudad que se puedan hacer. Para llegar a eso, doctor Rocha, se necesitará una infraestructura, un equipo, un acondicionamiento. ¿Cuentas ya con todo esto para poder empezar cuando la legalidad lo permita? Efectivamente, ahora mismo, hoy en día, contamos en el Hospital de Ceuta con prácticamente la totalidad del instrumental necesario, y lo que es más importante, con el equipo médico que se acaba de completar hace unos meses para realizar con éxito estas intervenciones. Ya he dicho antes que es una intervención que no requiere tanto montaje como estas que hemos visto, que se puede hacer en nuestro hospital desde hoy mismo, y que además es un poco triste cuando tú ves a pacientes en consulta que necesitan esta intervención y que no se lo puedes realizar, ¿no? Sobre todo, y cuando tú haces las extracciones de esas córneas y tienes por una serie de requisitos legales que muy pronto estarán ya resueltos, tienes que mandar esas córneas para otro sitio, ¿no? Hasta ese momento, cuando había una donación, no se podía hacer aquí los implantes. Era un poco triste que te dedicaba, bueno, pues hacía la extracción del órgano y el órgano se iba fuera, ¿no? Tú tenías pacientes que necesitaban de que le implantara una córnea, estuvimos pues haciendo las gestiones en sanidad, los permisos, en fin, todo lo que había para que nos autorizaran, y efectivamente esa fue la primera vez. Claro, cuando viene un equipo de fuera y tienen que extraer el hígado, el corazón, los riñones y tal, son órganos que no pueden estar mucho tiempo. Fue todo muy rápido. Claro, entonces ellos son los primeros. Una vez que ellos acaban el trabajo, que además yo me formé en Córdoba, coincidió que vinieron algunos compañeros míos. Carlos Díaz, exactamente, que vino y era compañero mío de facultad, estudiamos juntos la carrera, y él hacía cirugía general y oftalmología, y éramos amigos. El cardíaco Benjamín. Exactamente. Yo me acuerdo, fíjate, hace años que me acuerdo. Y nada, pues bueno, se acabó, ellos acabaron su trabajo y yo me quedé a empezar el mío, con la alegría, como digo, que una vez que extrajimos las córneas de ese paciente desgraciadamente fallecido, pues al día siguiente pudimos implantarlo en nuestra ciudad, no tuvimos que mandarla fuera, y entonces, desde entonces, ya han pasado 20 años, pues se han ido haciendo muchos trasplantes de córnea, y gracias a eso pues pacientes de aquí de Ceuta pues se benefician. En resumidas cuentas, lo que yo quería decir en esta opinión vuestra de los 5 o 6 médicos que estuviste al principio con nosotros, que lo queremos sacar en este especial, para eso, que recordáramos un poco lo que significa Hablemos de Salud, que son 20 años, que yo espero que tenga fuerza y pueda seguir con mi equipo, con mi gente, con Pedro Martín, con Quique Roldán, que son la gente que trabajan conmigo habitualmente siempre y los que hacen posible el programa. Pues me gustaría pulsar tu opinión. ¿Qué te ha parecido estos 20 años donde tú has participado y has pulsado para los médicos, para vosotros? ¿Qué ha significado un programa en Ceuta como este, ¿no? Netamente sanitario? Hombre, yo creo que ya lo he dicho al principio, esto no existía, en muchos sitios no existe, y dar a conocer a una ciudad donde tradicionalmente las ciudades pequeñas parece que los médicos buenos están en las ciudades grandes, claro, y informar semanalmente que la ciudadanía conozca a sus médicos y conozca todo lo que se le puede hacer. Yo la verdad que creo que es un programa muy interesante, muy educativo, formativo. A mí me ha venido personas diciendo que he visto que usted ha hablado en la tele, o que he visto a fulanito. Pues claro, yo también he colaborado contigo en muchos especialistas que están ahí aquí en la clínica, hablar con ellos. Algunos, pues bueno, te da un poco de vergüenza. Yo voy a salir de la tele, ay, qué vergüenza, que yo me corto y tal. Que no pasa nada, venga, que esto es un momentito y ya verás cómo. Y le va a dar a tus ciudadanos pues tu perspectiva de enfermedades que ellos no conocen, que creen que eso no tiene cura, y darle sobre todo un alivio y una esperanza en muchas enfermedades que se pueden tratar y que se pueden curar. Y yo creo que el programa, me parece extraordinario.
Para mí solamente me queda darte las gracias por también haberte asomado a esta ventana, este especial, con tus compañeros para dar la opinión de lo que os pareció y lo que os parece Hablemos de Salud. Esperemos seguir contando con vosotros muchos años más y que podamos hacer muchos más programas. Valerio, muchas gracias. Perfectamente, muchas gracias a vosotros. Como saben ustedes, siempre decimos que donde está la noticia sanitaria estamos nosotros. Por tanto, en este programa, en esta entrega, nos hemos desplazado a Sevilla. Ha habido programas que hemos hecho especialmente con cariño fuera de la ciudad, como el que fue Grandes Quemados en Sevilla, una unidad de cuidados intensivos con vanguardista a la cabeza del mundo, un gran hospital que nosotros tuvimos la ocasión de visitar y poder recorrer con su jefe de servicio. La mayor estancia probablemente que tiene un paciente en cuidados intensivos es el paciente quemado. Le diría que una estancia normal se considera superior a los 20 días. Doctor Murillo, que en una unidad como esta habrá pacientes que tengan que estar sometidos a un coma inducido por aquel sufrimiento que puedan tener de dolor, y ustedes lo tienen en una sedación profunda para que no tenga ese sufrimiento, esa angustia, ¿no? Bueno, curiosamente, en contra de lo que se piensa, las quemaduras más profundas no duelen, porque han lesionado los nervios. O sea, duelen mientras, diríamos, más pequeña de intensidad la quemadura. Una quemadura solar puede doler más que una quemadura de tercer grado. ¿Por qué lo sedamos? En primer lugar, lo tenemos que sedar para las curas. Las curas son muy dolorosas, hay que analgesiarlo, pero además al enfermo le tenemos que poner un tubo en la boca artificial para darle la respiración, le tenemos que poner una sonda para alimentarlo, le tenemos que poner catéteres venosos para administrarle líquido. Todo eso duele. Esta unidad está abierta a todos y por supuesto a los ciudadanos de Ceuta, a los cuales pues también nos debemos. Doctor Murillo, muchas gracias, ha sido un placer poder hablar con usted. Gracias. Muchas gracias. Estamos en la unidad de Grandes Quemados. Cuéntanos aquí qué vamos a ver. Bueno, aquí vamos a ver la distribución de los BOSes. Tenemos un total de 13 camas distribuidos en el BOS 502, 504 y 506. La unidad de quemados funciona de la siguiente forma. Normalmente un paciente quemado viene trasladado por un dispositivo, el 061. Entonces la primera valoración del paciente quemado se hace aquí dentro de la unidad, que ahora les voy a enseñar el sitio, lo valora el cirujano plástico. Si el paciente tiene criterios de pasar a UCI, es decir, que necesita un soporte de ventilación mecánica, entonces cuando pasa el paciente a UCI, pero la primera valoración se hace en la unidad de quemado por especialistas de cirugía plástica. Este chico es este niño es de Nador, es un niño quemado que vino trasladado de Nador, que estaba jugando con un primo y que se quemaron los dos con una prima. Él está pendiente todavía de una cirugía y la prima fue dada de alta. Aquí están ya bastante mejor, ¿no? Vamos a ver si tenemos la posibilidad de poder hablar con algún paciente, si nos pueden decir sus sensaciones, qué tal se encuentra la unidad, y vamos a intentar que eso sea así. Vamos a hablar con Ángel, que se encuentra aquí en la cama. Ángel, buenos días. Hola, buenas. ¿Qué tal te encuentras? Bien, ahora por lo pronto estoy bien, llevo ya una semanilla aquí, estoy esperando a ver. En esta unidad, cuando ingresaste con tus quemaduras, ¿qué puedes decir ya? ¿Qué tal se portan aquí? ¿Qué cuidados recibes? No, aquí recibe buenos cuidados, hay buenas enfermeras, buenos enfermeros, buenos médicos. ¿Estás contento? Sí, estoy contento con ellos. Hablemos de Salud hizo un esfuerzo y se fue a Toledo, al Hospital Nacional de Parapléjicos, un hospital que es ejemplo en el mundo, un hospital que quisimos visitar para que ustedes pudieran conocer y ver el sufrimiento y la ilusión a la vez de mucha gente que ha perdido la movilidad. En ese hospital se hacen auténticos milagros. Habla usted de cuestión de sexualidad, aquí también se ha puesto una unidad para que cierto tipo de personas que están aquí ingresadas, que tienen este tipo de problemas, pues puedan tener otro aliciente, puedan ser padres, ¿no? Sí. Una cosa tan sencilla como esa y tan importante para ellos, ¿no? Sí, y tan imposible hace 20 años o 25 años cuando nosotros empezamos. Sí, yo fui uno de los pioneros de la unidad de sexualidad y reproducción y efectivamente hemos visto ya personas de 4.000 y pico de pacientes. Yo creo que es posiblemente la casuística más alta que hay en toda Europa e incluso en el mundo. Pero es muy importante
no solamente porque sean jóvenes, que lo son en un 60 o 70%, no solamente porque eran jóvenes que el día anterior estaban en una discoteca alrededor de sus amigos y de su grupo, y que esa noche, bien porque habían bebido algo más o no, habían tenido un accidente de tráfico, y ese accidente de tráfico de pronto le corta toda una vida, pero una vida que no se puede quedar ahí, tirar a eso. Es más, las posibilidades de que hoy día una persona con una silla de ruedas, con una lesión medular, tenga una vida gratificante, tenga una vida activa y tenga una vida en la cual se pueda relacionar, crear su propia familia, tener un trabajo y poder tener hijos, por supuesto, es uno de los objetivos. Eso se consigue en aquellas personas, por ejemplo, que no tienen control sobre el esfínter, por ejemplo, ¿no? Gente que tiene... Sí, efectivamente, tanto el control sobre los esfínteres como la respuesta sexual está gobernada, digamos, por el mismo sistema nervioso, que es el sistema nervioso vegetativo. No es el motor del movimiento y no es el de la sensibilidad. Pero ahí es precisamente uno de los aspectos donde más influimos, tanto con la vejiga neurógena como con el intestino. Intentamos reeducar la vejiga, reeducar el intestino y reeducar la función sexual. Pues en Toledo estamos con Salim, que lleva aquí muy poco tiempo. Salim, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tiempo llevas aquí? Pues llevo casi una semana. ¿Y por qué estás aquí? Tuviste un accidente, ¿no? Como muchos de los que están aquí, ¿no? Es que tuve un accidente de bicicleta por el campo hace 3 años y medio. Y te caíste de cabeza, ¿no? Sí, por el campo, yo solo. Bueno, y el venir aquí a este centro, ¿qué te has reportado en este poco tiempo que estás aquí? ¿Qué tal te tratan aquí? Estupendo. No tengo nada que decir, que es el mejor hospital. Aquí hace rehabilitación todos los días, digamos así, ¿no? Sí, todos los días. ¿Y es muy duro, Salim, hacer la rehabilitación? No, duro no. ¿Qué te enseñan aquí? Pues para que vives tú solo, para que te antipisas solo. También quisimos estar en el Hospital de Neonatos en Cádiz, en esa UCI pediátrica donde tantos pequeños que han nacido antes de tiempo salvan su vida. El doctor Simón y su equipo se encargan de cuidar a todos estos pequeños y dar esperanza a su familia. Esta sala importante donde se recuperan y donde sacan adelante a estos neonatos. Para eso estamos con el doctor Lupial, Simón Lupial, que nos va a contar un poco dónde estamos y qué tipo de unidad es esta. Esta es una unidad de cuidados intensivos neonatales de nivel 3. Eso quiere decir que nos hacemos cargo de la patología crítica neonatal, de aquellos niños desde el momento de nacimiento hasta que tienen 28 días de vida. Son niños que por su inmadurez pues pueden presentar multitud de complicaciones a nivel de todos los órganos, nacen con una inmadurez de todos los órganos y pueden presentar muchas complicaciones. Estos dos que tenéis aquí ahora, que están con las incubadoras tapadas, pues son niños de 500 gramos, que han pesado cada uno 500 gramos al nacer, y como veis pues necesitan mucho soporte de tipo respiratorio, con respiradores porque ellos son incapaces de respirar y necesitan cuidados intensivos durante por lo menos 3 meses. Van a estar aquí ingresados, si todo va bien, 3 meses y medio. Y veis aquí lo difícil que es muchas veces sacar adelante un niño que tiene pues 500 gramos, ¿no? Escasos 500 gramos. Con lo cual, bueno, veis que está en una situación de soporte ventilatorio, está intubado y está sometido a toda la monitorización que necesita. ¿Vale? Cosas como esta, bebés tan pequeños, tan inmaduros, tan indefensos, pues supongo que para vosotros sacarlos para adelante será un auténtico placer, ¿no? Es la máxima de las ilusiones, el ver que cuando los padres no lo traen ya con 1 año, 2 años, estos pacientes, como tienen mucho riesgo de presentar complicaciones, los seguimos hasta los 2 años de vida en la consulta y la máxima ilusión y el máximo orgullo es verlo cuando tienen 2 años, que son niños perfectamente normales, la inmensa mayoría. También este programa quiso visitar la Armada Española, pero no por su armamento militar. Queremos conocer la sanidad del buque Juan Carlos I. Todo un emblema de la Armada Española, atracado en Rota. Hablemos de salud
quiso visitarlo y quiso ver su hospital. A bordo, 500 metros, donde son tratados todos aquellos que necesitan cuidados médicos. Hasta una UBI con 8 camas. No se pierdan el espectáculo de este impresionante buque. Y ahora vamos, Jaime, ¿dónde? Ahora les voy a enseñar el quirófano de cirugía general, que es una copia casi del de traumatología. Este sería el quirófano de cirugía general, ¿no? Sería el quirófano de cirugía general. Como pueden ver ahí tenemos un monitor bastante grande, que sería con el que nos conectaríamos con el sistema de telemedicina. Tienen una cámara ahí arriba con el que nos verían desde Madrid. Por ejemplo, nuestro hospital de referencia para hacer consultas de telemedicina es el Gómez Ulla, el Hospital Central de la Defensa. El sistema es lo más moderno que existe ahora mismo de telemedicina, hablando de telemedicina, y el quirófano estaría equipado, en particular, para cirugía general, cualquier tipo de cirugía de urgencia que se necesitara aquí a bordo. Tenemos también allí el grupo anestésico, el grupo donde trabajan especialistas de anestesiología con el respirador automático. Está pertrechado con todo lo que se necesita, ¿no? Pues sí, el quirófano está pertrechado con todo lo que un quirófano normal de tierra pudiera requerir. Cirujanos que han venido aquí a bordo han dicho que no le tienen nada que envidiar a un quirófano en tierra. Tenemos nuestra torre de anestesia, que es de lo último que hay, pues nada, bisturí eléctrico, desfibrilador, yo qué sé, todo lo que se pudiera necesitar aquí a bordo. Para una cirugía de este tipo, pues creo que estamos perfectamente equipados. El Hospital El Ángel en Málaga fue otro de nuestros retos. La cámara hiperbárica, sí, esa cámara donde van los hombres que van al fondo del mar y salen con problemas cerebrales, pero la cámara hiperbárica no solamente sirve para eso. Se ha dado cuenta la ciencia que también aquellas personas con heridas abiertas, con diabetes y con úlceras, el oxígeno puro de esta cámara puede hacer auténticos milagros. Vean ustedes cómo entraban y dentro de la misma cámara hiperbárica con el doctor, y todos los pacientes pudimos comprobar la eficacia de este artilugio. Esto es la cámara hiperbárica, y aquí donde tú dices que los pacientes están y reciben el tratamiento. Es lo que yo quisiera que mis espectadores puedan ver lo que es la cámara. Claro, por eso yo insistí un poquito que el ideal es verlo en directo y verlo, porque la sensación que uno puede tener de una cámara antigua es ver aquellos tubos que había. Entonces aquí efectivamente podemos ver que no hay ninguna sensación de claustrofobia. Los pacientes están sentados tranquilamente uno al lado del otro con su aparato de respiración, y prácticamente, salvo lo que hemos comentado de la compensación de la presión en los oídos, no hay más efectos secundarios que puedan notar, y la sensación es de confort incluso, ¿no? Ya estamos viendo como ya están entrando los pacientes a la cámara. Ahora los sitúan, digamos así, y le colocan ya la cámara, la mascarilla directamente antes de que se cierre la puerta. Primero hay que hacer la compresión, y una vez que los pacientes ya están a la presión de tratamiento, entonces se le coloca el sistema respiratorio para que el oxígeno sea efectivo. Aquello que sea importante que quieras comentar en este programa dentro de esta cámara hiperbárica aquí en tu clínica. Yo quiero hacer una precisión que es muy importante, y quizá no me ha parecido necesario al principio, pero que este tratamiento es una técnica médica que está establecida en todo el mundo, que no es una forma de paramedicina, sino lo que pasa es que por su complejidad, como estamos viendo, el volumen que ocupa en las instalaciones y el personal que necesita, es difícil su instauración en los centros normales. Pero en ningún caso se trata de una paramedicina, sino una técnica más de medicina que se aplica a determinados pacientes con unas indicaciones. Por eso creo que es importante remarcar que la mayoría de nuestros pacientes vienen remitidos del sistema público, ¿eh? No es fácil pensar que los servicios de cirugía vascular manden a pacientes para una técnica que no esté suficientemente consolidada. Insisto, consolidada para aquellas indicaciones que tienen hecho suficientes estudios como para no haber ya discusión al respecto, como es el pie diabético, la herida del pie diabético y las lesiones en territorios con radioterapia, las intoxicaciones por monóxido de carbono. Otras indicaciones que aparecen periódicamente pues carecen de... Esto no quiere decir que en un futuro no puedan ser investigadas, pero ahora mismo, con el estado de la ciencia médica, tan solo las indicaciones que hemos mencionado son las... Pero estas no tienen discusión, y por eso está además en un medio hospitalario. No sería lógico ni que estos centros estuvieran pues fuera de los hospitales, ¿eh? Decirle a todos los ceutíes que están viendo esta noche este programa, que aquí tienen la Clínica del Ángel,
para que cuando necesiten alguna cosa de este tipo que estamos viendo, pues que sepan que aquí estamos, ¿no? Históricamente, el Hospital del Ángel, por su relación con Asisa, recibe cada año centenar de pacientes procedentes de Ceuta, porque son pacientes de las mutualidades de funcionarios, de IFAS, del ejército, que son remitidas por nuestra compañía aseguradora, que es la propietaria del hospital, Asisa. Digamos, yo me atrevería a decir que el Hospital del Ángel es la referencia, el hospital de referencia, incluido alguno de Cádiz, de los pacientes de Ceuta y de Melilla. La donación de trasplantes, la ONT, algo interesante e importante en el mundo de la medicina. Don Rafael Matesán era otro de nuestros señalados. Quisimos ir a Madrid, quisimos estar en su despacho, quisimos que se acercara a Hablemos de Salud. Interesantísimas sus declaraciones y su amabilidad. No se pierdan a este auténtico maestro de la palabra y de la medicina. Encantado de recibirles aquí y de poder transmitir este mensaje de la donación que nunca viene mal. Pues Ceuta es una de las ciudades, doctor Matesán, que usted también la conocerá, que dentro de su proporcionalidad ha sido siempre cabeza a nivel nacional de donaciones de órganos. ¿Qué valoración puede usted hacer así a grosso modo de una ciudad tan pequeña y tan solidaria y tan implicada en esta situación tan importante? Las donaciones de órganos se miden en relación siempre con la población, y esto es lo que hace que una ciudad como Ceuta, con una población pues cercana a los 80.000 habitantes, pequeñas variaciones de un año a otro puedan hacer que ese índice de donación varíe mucho, pero sí, efectivamente, habitualmente con el número de donantes que se materializan en la ciudad de Ceuta, pues la verdad es que los índices han sido y son bastante buenos, y yo creo que eso habla bastante de la solidaridad del pueblo ceutí. Para poder donar los órganos tiene que haber actividad, tiene que haber que la sangre esté oxigenada, que el corazón esté latiendo, ayudado por máquinas, pero la muerte cerebral se ha producido, que es donde reside la vida, en el cerebro. Cuando esto ya se ha producido, doctor Matesán, es cuando se plantea definitivamente ya el hablar con la familia, ¿no? Es decir, su familiar ha fallecido y vamos a proceder a esto, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que costaba trabajo de entender cómo se ha muerto o está vivo, esa diferencia que se hacía. No, aquí las cosas hay que tenerlas muy claras. Eso. Es decir, no hay más que una forma de morir. Entonces, una persona de muerte cerebral está muerta desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista legal, ético, científico, y eso es lo que hay que transmitirle a la familia, y eso naturalmente pues el médico tiene que transmitirlo muy bien, porque en el momento que no utilice las palabras adecuadas, claro, pues naturalmente va a transmitir a la familia esa inseguridad que no puede existir. O sea, una persona de muerte cerebral está muerta de todos los puntos de vista, y entonces es en ese momento y solo en ese momento cuando hay que hablar con la familia. Nunca se contacta antes, tiene que haber la absoluta certeza de ese diagnóstico de muerte, y ese es, digamos, que es el momento cero, es cuando empieza todo, es cuando empieza la evaluación del donante, es cuando empieza el contacto con la familia, y es cuando todo ese proceso pues se pone en marcha hasta que finalmente son trasplantadas una serie de personas. Si quiere dirigirse a nuestros conciudadanos en Ceuta, que son los que están viendo este programa, y están viéndole a usted, que lo habrán visto en otras televisiones muchísimas veces, si quiere algún mensaje para la población ceutí, pues ahora es el momento. Pues yo quería reiterar esto que he dicho antes, que desde luego vale tanto para la población ceutí como para la de cualquier otro punto de España. Todos nosotros debemos ser donantes, entre otras cosas porque todos nosotros nos estamos beneficiando de que otros hayan sido donantes, todos podemos necesitarlo, nosotros o nuestros familiares. Entonces este es un mensaje que es universal, y la población de Ceuta pues por supuesto que está recibiendo trasplantes cuando lo necesita, y que naturalmente debe ser ni más ni menos de solidaria que las del resto de España. Yo creo que este es un mensaje a tener muy en cuenta, y si se da la circunstancia en un momento determinado, que ojalá no se dé, de algún familiar, pues por favor piense que realmente alguien se puede salvar gracias a ese gesto de generosidad que es una donación. Así han pasado 20 años. Parece mentira, pero han sido muchísimos programas, muchísimos médicos, enfermeros que han pasado por este programa para dejar su testimonio, su semblanza, su ilusión y el cariño al paciente, que es el fin fundamental de la labor sanitaria. Son 20 años cumplidos a vuestro lado, a todos vosotros que vestís la bata blanca, a todos aquellos que sufrís y os alegráis con vuestro trabajo diario, en el que no siempre se pueden salvar las vidas de los pacientes.
Hablemos de Salud ha estado a vuestro lado 20 años, siendo testigo del buen hacer de la sanidad ceutí. En todos los lugares que Hablemos de Salud visitó, fue testigo de que la profesionalidad, la humanidad, el cariño y el trabajo es lo que preside la sanidad. Esperamos que Hablemos de Salud esté aquí otros 20 años para seguir en esta ventana mágica que permite entrar en vuestra casa para mostrar que la medicina es un arte que cada día desarrollan los profesionales de la sanidad para mejorar nuestra vida. Bueno, pues esto ha sido todo lo que tenemos que ofrecerles en estos 20 años de programación que hemos podido convivir con todos ustedes. Se ha comprimido mucho para que podamos tener una semblanza de cada cosa, de todo lo que hemos hecho a lo largo y ancho de todos estos años. No se podía poner todo porque sería prácticamente imposible, pero se ha intentado que ustedes tengan una semblanza de lo que Hablemos de Salud ha sido durante todos estos años. Si lo hemos conseguido, estamos contentos y felices. Darle gracias a todo mi equipo, a toda mi gente, a todos los que han colaborado para que este programa siga siendo lo que hoy día es, y decirles que con ilusión, con ganas, intactas como el primer día, vamos a continuar haciendo el programa. Queremos con todos vosotros seguir hablando de salud, que es lo que nos ilusiona, que es lo que nos hace seguir adelante. El servicio de dar a conocer la noticia sanitaria en nuestra ciudad. A todos, gracias por haber compartido estos años, a mis anunciantes, a los colaboradores, a todos los médicos que han participado, enfermeros, todo tipo de personas que han tenido un aliento para este programa. A todos, gracias. Quiero seguir con ustedes hablando de salud.